Buen día a todos. Esta presentación es sobre el trabajo Optimización de Support Vector Machine mediante metaheurísticas para clasificación de retinopatía diabética, realizado en el marco de la 49ª Jornada Argentina de Informática e Investigación Operativa. Este trabajo fue desarrollado por Jessica Carballido, Ana Olivera, Pablo Vidal y quien les habla, Matías Rojas. Este trabajo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar, se introduce el problema presentando conceptos claves para su fácil comprensión. Luego se detalla la solución propuesta para atacar el problema descrito en la sección anterior. Seguidamente, se describen los experimentos presentando su configuración y los resultados obtenidos al ejecutarlos. Por último, se presentan las conclusiones y trabajos futuros que se desprenden de este trabajo. En primer lugar, es necesario introducir el concepto de clasificación para entender el problema que buscamos resolver. La clasificación consiste en identificar a qué clase o categoría pertenece una determinada instancia de datos teniendo en cuenta sus características. El mecanismo que lleva a cabo esta actividad es conocido como clasificador, el cual es un algoritmo de Machine Learning como por ejemplo K-vecinos cercanos, Naive Bayes, redes neuronales, etc. En la diapositiva se muestra un ejemplo simple de clasificación, en el que un conjunto de instancias de datos pasan por un clasificador y se obtiene como resultado dos clases, la roja y la azul. Un ejemplo de clasificador es la máquina de vectores soporte, SVM por sus siglas en inglés, que es un modelo de aprendizaje automático supervisado que puede ser utilizado tanto para clasificación como para análisis de regresión. Consiste en identificar el hiperplano que realice la mejor separación entre dos o más clases de datos. Intuitivamente, este hiperplano tendrá que ubicarse justo en el medio entre las instancias de distintas clases. Para esto, SVM busca maximizar los márgenes o la distancia que existe entre el hiperplano y las instancias más cercanas de cada clase, también conocidas como vectores soporte. Los márgenes deben tener la misma dimensión, por lo que se obliga a que el hiperplano quede justo entre medio de las instancias de las distintas clases. El proceso de entrenamiento finaliza cuando se obtiene el mejor hiperplano de separación. Sin embargo, existen situaciones en las que las SVM no pueden identificar el mejor hiperplano con facilidad, debido a que se ven afectadas por la distribución de las instancias de datos que deben clasificar. En estas situaciones, SVM se vale de sus hiperparámetros, los cuales son la constante de suavización de margen y los hiperparámetros correspondientes a la función kernel utilizada. La constante de suavización de margen es la que permite que algunas instancias no respeten al hiperplano de separación. En la diapositiva se muestra un ejemplo en el que algunas instancias de la clase círculo se encuentran entre los signos positivos y algunos de estos últimos se filtran entre los círculos, lo cual no afecta al hiperplano de separación posteriormente generado. Otros hiperparámetros corresponden a la función kernel utilizada. La función kernel es necesaria cuando se tiene una distribución de instancias sobre la que no se puede establecer una separación mediante un hiperplano, tal y como se presenta en la diapositiva. En este caso se utiliza una función que en el ejemplo es denominada delta, que realiza una transformación matemática y eleva los datos a una dimensión en la que existe un hiperplano que los separe. Pero no solo basta con la utilización de una función kernel para lograr una distribución que permita la identificación del mejor hiperplano de separación. Para esto es necesario configurar adecuadamente sus hiperparámetros, de manera que se modifique el comportamiento de la función kernel y así se logre una distribución adecuada. Entonces, teniendo en cuenta la explicación del slide anterior, el problema consiste en identificar la configuración de hiperparámetros que aumente la generalización del modelo SVM y por lo tanto se incremente el poder de clasificación. Una generalización alta se da cuando el modelo pudo realizar una buena representación interna de las clases que se desean clasificar, lo cual permitirá que se clasifiquen de manera correcta instancias de datos que el modelo no vio anteriormente. Sin embargo, este no es un problema trivial, ya que se debe trabajar sobre un espacio de búsqueda grande en el que se poseen múltiples óptimos locales. Esta cualidad hace que métodos deterministas no garanticen encontrar la solución óptima y crezcan en cuanto al costo computacional. En este contexto, se propone la utilización de metaheurísticas debido a que mostraron un buen rendimiento a la hora de optimizar parámetros de tipo real en problemas multimodales que poseen múltiples óptimos locales y globales. Por lo tanto, el objetivo de nuestro trabajo es utilizar metaheurísticas como aproximación a la identificación de la mejor configuración de hiperparámetros de SVM sobre un conjunto de datos de retinopatía diabética. Además, se plantea la utilización de un kernel wavelet que ha demostrado ser efectivo en la aproximación de funciones continuas. Teniendo en cuenta lo expuesto en diapositivas anteriores, los valores a optimizar son
la constante C de suavización de margen y los parámetros correspondientes al kernel wavelet. Ahora pasamos a describir la propuesta de nuestro trabajo. Como se mencionó, en este trabajo se utiliza el kernel wavelet como método para transformar instancias de datos de modo que sean capaces de ser separadas por un hiperplano. El kernel wavelet aproxima funciones mediante la dilatación y amplitud de una función wavelet madre, que en este trabajo se trata de una función wavelet Morlet. Esta función ha demostrado una gran precisión en la aproximación de una gran variedad de funciones continuas, lo que hace suponer que puede tener un buen rendimiento en la aproximación de datos relacionados a la retinopatía diabética. Los parámetros relacionados a esta función kernel son los coeficientes T1 y T2 que controlan la amplitud y el periodo de la función wavelet madre y el coeficiente A que controla su dilatación. En esta diapositiva se presenta un ejemplo de cómo actúan estos parámetros sobre la función wavelet madre. Siguiendo con nuestra propuesta, antes de pasar a describir aspectos específicos de las metaheurísticas a considerar, es necesario responder a la pregunta ¿qué es una metaheurística? Una metaheurística es un método heurístico para resolver problemas computacionales generales combinando procedimientos de caja negra, usualmente heurísticos, con el objetivo de obtener un procedimiento más robusto y eficiente. Desde un punto de vista general, las metaheurísticas establecen estrategias para recorrer el espacio de soluciones del problema, transformando de forma iterativa individuos iniciales. Estos individuos poseen una estructura definida en base a los requerimientos del problema que se esté tratando. Las metaheurísticas requieren de una función aptitud que determine qué tan bueno es un individuo determinado en el contexto del problema sobre el que se está trabajando. Se dice que esta función aptitud guía el proceso de búsqueda debido a que continuamente las metaheurísticas buscan mejorar a cada uno de los individuos cambiándolos por uno de mayor calidad. En este trabajo, la función aptitud apunta a identificar la configuración de hiperparámetros de SVM que maximice el poder de clasificación. Para esto se utiliza la métrica de exactitud, cuya fórmula se presenta en el slide y consiste en la cantidad de aciertos producido por el SVM con la configuración del individuo X sobre la cantidad de instancias consideradas. Es importante aclarar que esta función aptitud se aplica únicamente sobre las instancias de test. Por otro lado, la estructura del individuo utilizado por las metaheurísticas que se consideró en este trabajo se compone por 4 variables de tipo real, donde las primeras 3, A, T1 y T2, se corresponden con la función kernel wavelet y la última es el coeficiente de suavización de margen C presentado en diapositivas anteriores. Los rangos considerados por cada variable se presentan en la diapositiva. Estos fueron establecidos en base a los valores comúnmente utilizados en trabajos en los que se realiza la optimización de hiperparámetros de SVM. En este trabajo consideramos 4 metaheurísticas canónicas distintas, las cuales tienen antecedentes en problemas de optimización multimodal. La primera metaheurística considerada es el algoritmo genético, que está basado en la evolución de poblaciones. Este algoritmo opera iterativamente, donde cada iteración se denomina generación y al finalizar cada una se obtiene una nueva población producto de la evolución. El algoritmo comienza generando una población inicial. Por cada iteración se seleccionan 2 individuos, los cuales son denominados padres, y los que tengan un mayor valor de aptitud tienen más probabilidades de ser seleccionados. A los individuos se le aplica 2 operaciones de perturbación básica: la cruza, combinando a los 2 padres, y la mutación, que altera una o más variables del individuo resultante de la cruza. En cada caso, se mantiene al nuevo individuo solo si mejora a la aptitud del individuo actual. Otro algoritmo considerado es el algoritmo genético celular, que es una variante del algoritmo genético canónico, en las que las soluciones son distribuidas en una malla toroidal bidimensional, la población está descentralizada y las soluciones evolucionan en vecindarios superpuestos, teniendo interacción únicamente con sus vecinos. También se consideró el algoritmo de recocido simulado, el cual surge a partir de una analogía entre la simulación del recocido de sólidos y los problemas de optimización. El algoritmo comienza con la generación de un individuo inicial. A este individuo se le aplican perturbaciones con el objetivo de identificar sus vecinos. Si un vecino generado mediante la perturbación es mejor que el individuo actual, se lo acepta manteniéndolo como nuevo individuo. Si el individuo generado es peor que el individuo actual, se lo acepta de acuerdo a la probabilidad de Boltzmann, cuya fórmula es presentada en la diapositiva, donde θ es la diferencia entre la aptitud del nuevo individuo y el actual, y T es el coeficiente de enfriamiento que varía a medida que se realizan las iteraciones.
El último algoritmo considerado es la evolución diferencial, el cual comienza con la generación de una población inicial y por cada individuo de la población se seleccionan 3 individuos padres de manera aleatoria, para que a partir de ellos y un factor de escalado se genere un nuevo valor para cada uno de sus genes o variables de acuerdo a una probabilidad de mutación determinada. El individuo generado reemplaza al individuo original si y solo si lo mejora en el valor de aptitud. Todos los algoritmos expuestos iteran hasta alcanzar la condición de parada. Habiendo terminado con la explicación de nuestra propuesta, pasamos a explicar la configuración de los experimentos y los resultados obtenidos. Para la evaluación de las metaheurísticas propuestas se utilizó el conjunto de datos de retinopatía diabética, perteneciente a la Universidad de Bresson. Este conjunto de datos consta de 1151 instancias compuestas por 19 atributos y un identificador de clase que distingue los casos positivos de los negativos. Los atributos contemplan aspectos como la presencia de microneurismas y exudaciones, la distancia entre la mácula y el disco óptico, entre otros. Para los fines de este trabajo, el conjunto de datos se dividió en 75% de las instancias para entrenamiento y el 25% para test. Este conjunto de datos resulta atractivo debido a que sirve de contribución a la aplicación de técnicas de Machine Learning a casos médicos. Múltiples trabajos con distintas aproximaciones fueron desarrollados utilizándolo. Los experimentos fueron configurados de la siguiente manera. Por cada metaheurística se configuró como condición de parada realizar 5000 evaluaciones de aptitud. A su vez, cada metaheurística fue ejecutada 20 veces de manera independiente, con el objetivo de observar resultados obtenidos y analizar rendimientos. Los experimentos realizados apuntaron a cubrir 3 aspectos. En primer lugar, comparar las optimizaciones realizadas por cada metaheurística para observar cuál obtuvo mejores resultados en el recorrido del espacio de búsqueda y la obtención de la solución óptima, así como también evaluar el rendimiento en tiempo de ejecución. Otro aspecto considerado es la comparación entre el SVM con kernel wavelet optimizado por las metaheurísticas contra la versión sin optimizar, para observar las mejoras producidas por la optimización de las metaheurísticas. Finalmente, se buscó comparar los SVM con kernel wavelet optimizado por las metaheurísticas contra otras funciones kernel optimizadas por defecto, para observar la mejora en términos de calidad de clasificación provocada por las metaheurísticas. Ahora pasamos a la presentación de los resultados obtenidos a partir de la ejecución de los experimentos. En la diapositiva se presentan los valores promedios de aptitud y tiempo medido en segundos por cada metaheurística considerada. En cuanto al valor de aptitud, el que mejor resultados obtuvo fue la evolución diferencial, que se destaca además por tener una desviación estándar nula, indicando que en todas las ejecuciones logró alcanzar el mismo resultado. El segundo mejor valor corresponde al algoritmo genético celular, debido a que posee una menor desviación estándar comparado al algoritmo genético que obtuvo el mismo promedio de valor de aptitud. Sin embargo, vale destacar que todas las metaheurísticas convergieron a valores cercanos al máximo en la mayor parte de las ejecuciones, lo que refleja robustez para abordar el problema de identificar el valor de los hiperparámetros de SVM. La metaheurística con menor tiempo de ejecución promedio fue el algoritmo genético celular, que tuvo una diferencia significativa con respecto al resto. El segundo mejor tiempo de ejecución fue logrado por el algoritmo genético, y el peor tiempo de ejecución lo obtuvo el recocido simulado. Los algoritmos más estables en tiempo de ejecución, tomando como base la desviación estándar, fueron el algoritmo genético celular y la evolución diferencial. Ya pasando a los experimentos en los que se compara a los resultados obtenidos por las SVM optimizadas por las metaheurísticas comparada con las SVM sin optimizar, se presentan en primer lugar las curvas de características operativas de receptor, o ROC por sus siglas en inglés. Estas curvas muestran la evolución de la tasa de verdaderos positivos o la proporción de ejemplos positivos bien clasificados a medida que crece la tasa de falsos positivos o la proporción de ejemplos negativos mal clasificados. Esta curva proporciona una idea de la separación de clases realizada por el clasificador. La situación ideal es lograr un área bajo la curva igual a 1, que significa que todos los ejemplos fueron clasificados correctamente. Esto también puede ser visto como lograr un valor constante en 1 en el eje de la variable dependiente. Por otro lado, en este gráfico se establece un límite que se corresponde con una función identidad, indicando que si la curva ROC se encuentra por debajo de esta, la separación de clases es mala o nula. La figura 1 muestra las curvas ROC de los SVM optimizados y la del SVM con kernel wavelet sin optimizar, cuya curva se muestra en color violeta.
En general, el rendimiento mostrado por los SVM optimizados fue similar, destacándose por una mínima diferencia la configuración realizada por el algoritmo genético. La curva del kernel wavelet con valores por defecto se ubicó por debajo del límite, lo cual sugiere una mala distinción entre casos positivos y negativos. La figura 2 presenta las curvas ROC de los SVM con kernel wavelet optimizado y las de los SVM con kernel lineal, sigmoidal y RBF con valores por defecto, cuyos colores son violeta, amarillo y verde respectivamente. Se observa que los SVM optimizados logran una curva ROC cuya área es superior a los SVM con otras funciones kernel, reflejando una mejor separación de clases y por ende una mejor clasificación. Finalmente, con el fin de obtener un punto de vista más amplio, se contemplan otras métricas relacionadas directamente con el poder de clasificación del SVM. Se consideran las mejores soluciones obtenidas por cada metaheurística en las 20 ejecuciones independientes. Las métricas consideradas son el área bajo la curva ROC presentada en la diapositiva anterior, que da una idea de la separación de clases realizada por el clasificador, la exactitud, que es la proporción de ejemplos bien clasificados, la precisión, que es la proporción de ejemplos clasificados como positivos que realmente son positivos, la especificidad, que es la proporción de ejemplos negativos bien clasificados, y la sensibilidad, que es la proporción de ejemplos positivos bien clasificados. En general, se puede observar que los valores obtenidos por las SVM optimizadas por las metaheurísticas lograron mejorar a los SVM sin optimizar en todas las métricas consideradas, incluso teniendo una diferencia notable en algunas de ellas. Por ejemplo, en la precisión, en la especificidad y en la sensibilidad. Un aspecto llamativo son los valores de especificidad y sensibilidad obtenidos por el SVM Wavelet sin optimización, los cuales son 0 y 1 respectivamente. Estos valores indican que el modelo clasificó a todos los ejemplos como positivos, por lo que el SVM no fue capaz de distinguir entre clases. Si bien su rendimiento fue malo en todas las métricas, este kernel pudo ser mejorado a partir de la utilización de las metaheurísticas. En este trabajo se propuso la utilización de metaheurísticas para la optimización de los hiperparámetros de una máquina de vectores soporte que utiliza un kernel wavelet. Se observó que todas las metaheurísticas lograron alcanzar valores altos de aptitud, lo que demuestra una buena exploración del espacio de búsqueda. Desde un punto de vista general, los resultados relacionados a la calidad de clasificación demostraron dos cosas. En primer lugar, que las metaheurísticas son capaces de obtener configuraciones que mejoren la eficiencia del clasificador debido a su capacidad de explorar el espacio de soluciones, evitando estancarse en óptimos locales. Y en segundo lugar, que el kernel wavelet es capaz de lograr una distribución adecuada de los datos siempre y cuando posea una correcta configuración de sus parámetros. Por otro lado, el algoritmo genético celular se destacó en el tiempo de ejecución promedio que le demandó alcanzar el criterio de parada, lo que sugiere una mayor eficiencia con respecto a las otras propuestas. Como trabajo futuro, se propone probar la optimización mediante metaheurísticas y el kernel wavelet sobre otros conjuntos de datos, con el fin de evaluar su rendimiento con otras distribuciones. Además, es interesante evaluar distintas variantes del kernel wavelet que poseen características destacables en cuanto a la distribución de datos que logran. Muchas gracias. Las preguntas podrán ser realizadas el día 19 de octubre a las 14 horas por el medio que dispongan las autoridades del Congreso.